hermanos en Cristo. Bendito sea el Señor Jesús. Santo es el Señor amado. Bendito sea el Señor Jesús. Gloria a Dios. Buenas noches para todos, hermanos. Yo agradezco mucho que yo estaba leyendo la Biblia ahora en la casa. La verdad, yo tenía la intención de venir para la iglesia, pero esta lluvia, he visto ese cielo nublado, yo dije, ay, mi madre, ¿cómo voy para la iglesia? Y me puse a leer el libro de Job. Y ahí cuando iba por como 2 o 3 capítulos leídos, el sueño me estaba ahí. Tú sabes que el enemigo siempre le gusta con el sueño atacar a uno. Pero me llegó esa llamada del hermano Luis ahí: José, viene para la iglesia, porque ya no habíamos visto. Yo estaba dentro del autobús y él esperando otro autobús esta tarde. Yo le dije, nos vemos allá hoy. Pero Dios era el que tenía la última palabra. Yo le agradezco a Dios. Vamos a orar para que el Señor nos use en la noche de hoy. Aleluya. Muchas gracias, Padre Santo. Amén. Dios de amor, tú eres Dios Gracias, de amor, Dios mío. Gracias te damos a través de nuestro Bendecido Señor Dios. Jesucristo, Señor, y a través del Espíritu Santo, Aleluya. Padre Santo. Que tú esta noche no solo me permitiste venir a mí, sino a mis hermanos, Señor. Gracias, Yo Señor. no sabía que la palabra la iba a predicar esta noche, pero bendito sea Santo Dios, porque eres tú eres el que manda, Padre Santo. Aleluya. Esta noche instrúyenos, Santo ayúdanos eres Jesús. en el nombre del Señor Jesús. Gracias, Padre. Gloria a Dios, amén. Gloria a Dios, amén. Yo les quiero decir esto a los hermanos. Yo estaba buscando como la oportunidad de decírselo, ¿verdad? Pero de hecho que no pareciera como algo vanidoso lo que yo les pienso decir, ¿verdad? Antes de... Alabanza a Jesús. A mí me contacta un hermano de la fe, ¿verdad? Un hermano de la fe. Él es tío de mi hija. Él es de Puerto Rico, ¿verdad? Y me dice a mí, mira, ven, José, tú sabes que los puertorriqueños a veces hablan con la R. Me dice, ven, José Roberto, venga, para que hablemos de la palabra. Y bueno, yo le puse la cámara y él lo puse a que grabar un video para el canal que tengo, ¿verdad? En YouTube. Pero resulta que él me invita luego a... Mira, yo quiero que tú prediques para una emisora que queda en Ohio. Está bien, yo le digo, ok, no sé. Resulta que ellos me contactan a mí y bueno, empezamos empezamos. Entonces ahora los jueves la emisora me ha puesto para que yo tenga un estudio bíblico a través de la internet, y yo después le puedo dar cómo se pueden entrar a través del teléfono o la computadora, porque el mensaje siempre no lo traigo yo, sino lo traen diferentes personas, pero ahí estamos los jueves sirviéndole al Señor, ¿verdad? Este tema que yo esta noche voy a hablar, va a ser breve, fue el estudio bíblico que tuvimos ese jueves cuando yo estuve conversando con ellos. Y es que Jesús dice estas palabras. Jesús dice a sus discípulos: a la verdad ustedes me llaman Señor y Maestro, y a la verdad lo soy. Jesús identifica como Señor y Maestro. Maestro es aquel que enseña. El discípulo es aquel al cual el maestro enseña. Y nosotros, algo que yo me estuve fijando mientras estuve dando ese estudio bíblico, era que en el mundo cristiano no todo el mundo practica lo que dice la Biblia. Es increíble, me pasa a mí y le pasa a la mayoría de personas cristianas, que lo que Jesús enseña, normalmente nosotros somos cristianos, pero no practicamos lo que Él dice que uno haga. Él, una vez estando en la barca, estaba durmiendo Jesús, ¿verdad? Y sucede que pasa una gran tormenta y Él estaba durmiendo en la popa. Y los discípulos lo despiertan: Señor, Señor, despierta, no tienes cuidado de nosotros. Él se levanta y les reprende al viento y a las olas. Él le dice: calla y enmudece. Y dice que se hizo una buena bonanza. Jesús enseñando, pero le dice a ellos: hombre de poca fe. ¿Qué fue lo que le dijo? Hombre de poca fe. Si le dijeres a este sicomoro, desarráigate y échate al fondo del mar, se haría.
Por lo tanto, ¿qué es lo que Jesús está diciendo? Él le dijo a ellos, hombres de poca fe, porque quienes debieron de haber reprendido a través de la enseñanza de Jesús al viento y al mar, fueron ellos. Por eso le dijo hombre de poca fe, es decir, pero le estoy enseñando en el ministerio y vosotros no aprendéis. Y entonces vamos a ver en qué han consistido algunos de los milagros que no se pueden ver todos esta noche de Jesús, cómo era que se hacían para que nosotros lo hagamos. Mira, en el capítulo 8 de Mateo, nos vamos a concentrar en ese capítulo un poquitito, ahí pasan 2 o 3 milagros de Jesús, para que lo practiquemos, porque nosotros lo que queremos evitar es que Jesús nos diga a nosotros lo mismo, pastor, hombre de poca fe. Dice así el capítulo 8, empezando de Mateo, dice el título, Jesús sana a un leproso. Y fíjense cómo él lo sanó. ¿Cómo? Dice, cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Fíjense lo que Jesús hizo. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Eso fue lo único que Jesús hizo. ¿Qué fue lo que hizo? Lo tocó y dijo, quiero, sé limpio. Y dice, y al instante la lepra desapareció. Entonces le dijo, mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio de ello. Miren otro episodio, cómo pasó el caso del centurión. Fíjense. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole. Esta oración es de intercesión. Tenemos que diferenciar cuándo es para interceder por los demás, cómo debe de hacerse, y cuándo es que nosotros debemos de imponer las manos o decir la palabra. Dice, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole. Mira, rogándole es una oración, pastor. Y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, miren la condición, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Pero él no le dijo, yo iré ahora. Él le dijo, yo iré y le sanaré. Sin embargo, la oración intercesora, mira lo que hace. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Es decir, que él que insistió, porque la oración intercesora hay que insistir. Igual le sucedió a la que era Sirofenicia, que le estaba rogando a Jesús, mi hija está atormentada, mi hija está atormentada. Y Jesús le dijo a ella que le dijo una palabra que en el lenguaje de hoy parece feo, ¿verdad? Le dijo, no es bueno quitar el pan de los hijos y dárselo a los perrillos. Ella le dijo a él, sí, es cierto, pero hasta los perrillos comen de la migaja que sus amos le dejan caer. Entonces, al Jesús ver la insistencia de ella, esas son oraciones intercesoras. Le dijo a ella con la palabra, ve, tu fe te ha salvado. Y dice que al instante la hija sanó. Aquí pasa otro incidente igual con el centurión. Fíjense, él le dijo, dice, porque el versículo 9 del capítulo 8, porque yo también soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Y al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas a los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Cuando habla de los hijos del reino, lo que está diciendo es, oye, nosotros que vinimos a la iglesia, somos los que debemos estar haciendo eso. Sin embargo, aquel que era un gentil, vemos cómo su oración intercesora produce en Jesús que Jesús se maraville. Sigue diciendo la lectura, dice, entonces Jesús dijo al centurión, mira la palabra acá, ve, y como creíste, es decir, como tuviste fe,
te sea hecho. Y su criado fue sanado en esa misma hora. Es decir, la oración intercesora hay que pelear lo que Pablo llama la batalla de la fe. Porque muchas veces vienen personas a nosotros pidiéndonos oraciones y no hacemos la batalla de la fe, sino que oramos, pastor, y la soltamos ahí. Y las escrituras lo que me están mostrando a mí que la batalla de fe es oraste. Y él dice, sí, yo iré y le sanaré, pero si yo iré y le sanaré en el futuro, es decir, ok, yo iré. Y Jesús es un hombre de palabra, pero el insistir produce, porque dice que solo los valientes arrebatan el reino de los cielos. Esas son oraciones intercesoras. Para sanidad vimos con el leproso que es, si hay una persona enferma y estando ungido, porque hay que estar lleno del Espíritu Santo, entonces nosotros imponemos las manos para sanidad. Vamos a ver algunos ejemplos. Dice que el criado del centurión sanó en aquella misma hora. Es decir, que Jesús envió su palabra, porque dicen las escrituras, Él envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina, dicen en el libro de los Salmos. Es decir, que si uno confía en la palabra de Dios, solamente hay que dejar que la palabra sea enviada. Y cuando estamos interceder de una manera tal, hermanos, que hay que pelear lo que se llama la batalla de la fe. Pudimos ver esos dos casos diferentes. Vamos a ver otro caso. En el mismo capítulo 8, porque ahí que nos estamos concentrando. Dice, Jesús sana a la suegra de Pedro, versículo 14. Mire cómo sucede. Dice, vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra que es de este postrada en cama con fiebre. Oigan, ¿qué condición tenía? Fiebre. Y dice, y tocó su mano y la fiebre la dejó y ella se levantó y le servía. ¿Dijo palabra él? No, ninguna palabra dijo. Solamente la tocó y la fiebre la dejó. Y dice, cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera los demonios. Con eso que se echa fuera los demonios, con la palabra de Dios. Porque la espada, recuérdense que la palabra que es la espada del Espíritu. Dice que con la palabra echó fuera los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, y esto es importante, esta parte es sumamente importante, y aquí lo recoge, cuando dijo, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Eso está en Isaías capítulo 53, para los que han estudiado esa parte, ¿verdad? Que ahí empieza el capítulo 53. ¿Y quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá como cual renuevo de tierra seca. No hay parecer ni hermosura en él. Le veremos tal cual como es, para que le deseemos. Entonces empieza a hablar de los sufrimientos de Jesús. Porque en la cruz del Calvario, Él no solo compró la salvación, que es el galardón más grande, hermano, sino que Jesús compró sanidad para el alma y sanidad para el cuerpo, perdón de pecado a través de su sangre, la sangre del cordero, como un cordero inocente, inmolado. Y aquí dice eso, que ya vemos dos casos en el cual a un enfermo, ¿qué es lo que hace? Se le pone la mano. El libro de Santiago agrega un poquito más. El libro de Santiago dice que si hay algún enfermo entre vosotros, llame a los ancianos de la iglesia y ungiéndolo con aceite, orándole evidentemente, el enfermo sanará. Pero si nosotros creemos en la palabra de Jesús, por eso cada vez, ahora que estoy haciendo cualquier cosa, yo digo estas palabras: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. O santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Porque la palabra de Dios lo que hace es que da cumplimiento a lo que tú estás en ese momento pidiendo. Y evidentemente, como estoy en la iglesia, le estoy hablando a cristianos. Una persona tal vez que no tenga fe no podría hacer esto porque no ha leído el poder de las escrituras y el poder de Dios, pastor. Miren, el milagro más grande es este. Dice, los que querían seguir a Jesús. ¿Cómo es esto? Dice, versículo 18, viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó a pasar al otro lado, y vino un escriba y le dijo: Maestro, te seguirá donde quiera que vayas.
Jesús le dijo: las zorras tienen guarida y las aves del cielo nido, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierres a mi Padre. Jesús le dijo: sígueme, deja que los muertos entierren a los muertos. ¿Por qué yo digo que ese es el milagro más grande, hermano? Porque el milagro de la salvación es lo más grande que le puede pasar a cualquier persona en la vida. Y muchas veces, Luis es testigo, una vez había una persona predicando en la 181, donde nosotros predicamos ahí, Luis, y San Nicolás, en Manhattan. Y pasaba siempre una persona por ahí, la persona que está predicando está dando el testimonio. Mira, ven, para que acepte al Señor Jesús, acepte. Sí, yo vengo después, sí, yo vengo. Resulta que también ese hermano tenía un ministerio de ir a los hospitales. Esa persona dejó de pasar, pero cuando fue al ministerio de los hospitales se lo encontró tirado en la cama, casi más de aquel lado que de este. Cuando se le preguntó que si quiere aceptar a esto, ay, sí, acepto. Hermano, Dios te quiere como tú estás. Venid a los pies de Él. Ese es el milagro más grande. La salvación, hermano, es el milagro más grande. Mira, otra de las cosas que pasa en el capítulo 8 es que Jesús calma la tempestad. Jesús dice: y entrando Él en la barca, sus discípulos le siguieron, versículo 23. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero Él dormía. Y vieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Y Él les dijo: ¿por qué teméis, hombre de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos del mar y se hizo gran bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Vamos a entrar ya en esta última parte, ¿verdad? Y es los endemoniados. ¿Cómo es para echar los demonios? Porque uno dirá: bueno, ya en este tiempo no hay demonios. En este tiempo que más hay demonios, hermano. En este tiempo que más hay demonios. Endemoniado. Y cuando uno lo niega muchas veces, es el mismo demonio diciendo: no, tú no tienes nada. Eso es, lo tiene un demonio. Hay demonios sexuales, hay demonios de mentira, hay demonios de envidia, hay demonios de lo que usted quiera, de enfermedades. Todo eso son demonios. Dice así, versículo 28: cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Estaba pasando de lejos de ellos un hato de muchos cerdos, y los demonios les rogaron diciendo, ellos ruegan, pastor, mire qué cosa, es que hasta los demonios ruegan. Esto es increíble, hermano. Creen y tiemblan, y ahora rogando, diciendo, si nos echan fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Y él dijo, id. Y ellos salieron y se fueron de aquel hato de cerdo. Y aquí que todo el hato de cerdo se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. Y los que apacentaban huyeron y vinieron a la ciudad, contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados. Y toda la ciudad saltó al encuentro de Jesús, y cuando le vieron les rogaron que se fueran de sus entornos. ¡Qué error! Fue un error haberles rogado, claro que sí. Y a veces uno puede inferir, ¿verdad?, las cosas, pero yo no voy a especular acá porque la Biblia no es para especular. Pero evidentemente esas personas que le estaban diciendo vete de nuestro entorno no eran personas que le seguían a Jesús. Porque a Jesús, ¿qué es lo que hacen? A Jesús se le dice ven. Ellos vieron en Jesús una pérdida económica porque perdieron sus cerdos y vio que era una pérdida económica para ellos. No pensaron en lo espiritual. No pensaron en lo espiritual. Y eso es triste y penoso. En el capítulo 9 vamos a ver el paralítico, esta última parte, cómo es que Jesús sana al paralítico, porque ya hemos visto varios ejemplos. La imposición de las manos, tenemos que recordar para qué son.
Jesús dice en las Escrituras que Él tomó las enfermedades. ¿Cómo que Él la toma? Con las manos. Jesús la toma. Él tomó todas nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Pero la imposición de la mano también, en el libro de Hechos, capítulo 19, dice que es para un ungido ungir a otra persona con el Espíritu Santo. Es decir, a Pablo en el capítulo 19 se le presentan en Éfeso 12 discípulos y él le pregunta: ¿ustedes fueron bautizados? A él, es decir, no, le hace esta pregunta: ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Y ellos le preguntan: ni siquiera hemos oído hablar si hay Espíritu Santo. Y él le pregunta: ¿en qué bautismo fuiste bautizado? Y ellos le dicen: en el bautismo de Juan. Dice las Escrituras que entonces ellos se bautizaron y Pablo, imponiendo sus manos, fueron llenos del Espíritu Santo. Es decir, que un ungido, cuando una persona recibe el bautismo del Espíritu Santo, Dios, y hay que pedírselo en oración para que Él te dé los dones, mientras más dones se le pide a Dios, Dios es fiel y verdadero. Dios ve el hambre, Dios escudriña mente y corazón y sabe si de verdad tú quieres los dones espirituales, porque los dones espirituales son para servicio de la iglesia. Hay que ponerlo al servicio de la iglesia. Y eso, los dones de sanidad, Dios te lo da para eso. Para que en las iglesias no haya tantas personas enfermas. Para que en la iglesia no haya tantas personas a veces con rencores, con chisme, porque todo eso se da dentro del cuerpo de Cristo. No estamos exentos ninguno. Todos podemos en algún momento flaquear. El mismo Pedro flaqueó. Yo nunca te negaré, discutiendo con Jesús. Jesús le dijo: mira, antes de que cante el gallo me negará 3 veces. Y él, porfiando, esta es una palabra dominicana, porfiando con Jesús, le dijo: Señor, hasta mi vida yo daría. Pero ciertamente él lo negó 3 veces. Y se recordó decir que el hombre no puede porfiar con Dios. Lo que Dios dice, eso tiene que cumplirse. Entonces, vemos que en el caso de este paralítico, recuerden que este paralítico, solo voy a narrar la historia de esta manera por cuestiones de tiempo, lo entran por el tejado, ¿verdad? Y Jesús le dice a él: tus pecados te son perdonados. Pero entonces estaban escriba y fariseo. Escriba y fariseo son los de la iglesia, diciéndole: ¿quién es este? Mira cómo este blasfema. ¿Quién puede perdonar pecados sino Dios? Y Jesús, siendo Dios, hombre, y conoce los pensamientos, le dijo: ¿qué le es más fácil decirle? ¿tus pecados te son perdonados? O decirle al paralítico: levántate, toma tu camilla y anda. ¿Cómo se le dice al paralítico? Levántate, porque Pedro y Juan aprendieron después. Pedro y Juan iban a la sinagoga, recuerdan ese incidente, y había un paralítico de nacimiento. Y Pedro le dijo, mirándole a los ojos fijamente: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Levántate en el nombre de Jesús. Y lo mismo hizo con Tabita también para la resurrección. Dice que el primero oró en el libro de Hechos, cuando le dijeron que Tabita, Dorcas, una mujer que era purpurera, era, ¿verdad? Que vendía cosas de púrpura. Esa era la idea, pero hacía vestido. Sí, hacía vestido para la iglesia, sí, exactamente. Ella fallece, ¿y qué es lo que pasa con Pedro? Que llaman a Pedro, que había ya recibido en el aposento alto el bautismo del Espíritu Santo, y Pedro ora, dice las Escrituras, y después que ora le dice: Tabita, levántate. Y Tabita se incorporó, porque la palabra tiene que salir como Jesús enseña. Jesús es el maestro, recuerden esto. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Empezar a practicarlo. Al principio, ay, me voy a sentir raro, ¿y qué va a pensar la gente? ¿Se van a reír de mí? Hermano, nosotros somos espectáculo para el mundo. Usted y yo somos espectáculo para el mundo. Para yo finalizar lo que estoy diciendo esto, mira, cuando él se paró a dar el testimonio ahorita del mar, el hermano allá atrás, yo me pensaba parar a dar el testimonio que voy a dar ahora, y es con referencia a lo que estamos hablando acá. En el nombre de Jesús, oh Padre. Yo estoy grabando, pero no
antes de yo publicarlo, le voy a pedir a esa persona, mira, yo tuve que contar esta historia, ¿verdad? Que voy a narrar ahora. Yo en estos días estuve hablando con una persona, ¿verdad? De la iglesia, sobre el estado de los muertos, lo que yo creo que la Biblia dice, lo que la Biblia me enseña, como Jesús lo narra en el libro a Lucas capítulo 16, donde está la parábola de Lázaro y el rico. Pero después hay muchos versículos que apoyan eso, muchos versículos. ¿Qué sucede cuando una persona fallece, verdad? Resulta que duramos alrededor de 1 hora hablando y pico de ese solo tema, y al final le digo yo, mire, ni usted me ha convencido ni yo tampoco, pero era una conversación buena, ¿verdad? No era discutiendo, porque la Biblia no es para discutir. Después hablamos de otro tema en el cual consentimos ambos, pero resulta que llegamos al tema de 1 Corintios capítulo 14, donde está el don de hablar en lenguas, ¿verdad? Y me preguntó a mí esa persona, ¿tú hablas en lenguas? Y yo le dije, espérate un momentito, déjame orar, yo tengo que pedirle permiso a Dios. Se lo voy a decir ahora ya, Padre, permiso. En el nombre de Jesús. Yo lo he buscado de todo corazón. Pero por eso era que Jesús decía, no se lo digan a nadie. No solo por la multitud que iban a seguir a Jesús, sino por los burladores. Porque cuando yo empecé a buscarlo, el bautismo del Espíritu Santo, el Espíritu Santo me tomó. Amén. Gloria a Dios. Yo lo siento ahora, en este momento, lo estoy sintiendo. En este momento, bendito sea Dios. Y le dije, yo no hablo en lengua, pero yo tengo algo que la boca no la puedo controlar a veces cuando el Espíritu me toma. Los dientes me chocan sin control, no tengo el control en la dentadura cuando el Espíritu está sobre mí. Y yo cometí un error, yo se lo conté a una persona incrédula cuando el Espíritu me estaba sucediendo, y Dios me molestó a mí por eso. Las escrituras me llevaron a donde Jesús dice, cuando hacía los milagros, no se lo diga a nadie. Por eso cuando él fue a resucitar a la hija de Jairo, sacó a todos los incrédulos, los que se estaban burlando, porque el Espíritu Santo no obra con la incredulidad, pastor, no obra con la incredulidad. Pero me preguntó con mucha sinceridad esa persona eso a mí, ¿verdad? Y le leí el primer versículo de 1 Corintios capítulo 14. Y le dije, ese solo versículo habla, y consintió, que no creía, pero después ya nos estamos despidiendo. Me dijo, mira, tengo hambre y esta cosa, ya debo de irme para mi casa. Tengo que sigamos comiendo pan del cielo. Y él ora, pastor, y después oro yo, pastor. Y cuando yo oré con él, fíjense lo que pasó, en el nombre de Jesús, pastor. El Espíritu Santo se manifestó, porque tuvimos esa hora y pico hablando de ese tema que le dije, y no había manera de que la Biblia le hablara hasta que vino el Espíritu Santo. Dice así, mire, pastor, ya salí, vamos a orar, y cuando le impuse las manos acá, recibe el Espíritu Santo, esa persona agarró, pastor, y se estremeció de arriba abajo, se estremeció y se quedó así, y se le salieron las lágrimas, y después caminó a otra parte dentro de la iglesia y se estaba agarrando de un banco, todavía el Espíritu Santo trabajando. Y después fue a la puerta que da al basement abajo, y todavía se estaba agarrando ahí, y así y la puerta de salida de la iglesia todavía siguió caminando hacia allá y se agarró ahí todavía
agarrado ahí. Y yo, gloria a Dios. Y él nada más se veía, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Cuando salimos los dos de la iglesia, nosotros íbamos caminando como si fueran flotando los pies, pastor, así, mire. Yo andaba engranojado y lo estoy narrando esto para que creáis, hermano, para que tengan fe. No me estoy haciendo que soy mejor que nadie. Dios sabe que tal vez yo soy el como dice Pablo, el más pequeñito de todos. En el nombre de Jesús. Tal vez ustedes tienen más experiencia que yo narrando todo esto, pero tenía que decirlo, hermano, porque todas las iglesias, lo voy a poner así, yo normalmente no hablo en contra de las iglesias porque yo he aprendido que eso no se debe de hacer, de ninguna denominación. Pero hay algunas iglesias que creen una cosa y otras que creen otra, pero la Biblia es solo una, ¿verdad? Hay algunas denominaciones que no creen en el don de lengua. Yo lo creo. Es bíblico. Todo lo que está en la Biblia es la verdad. Y yo lo abrazo en el nombre de Jesús. Y entonces, en ese momento, yo en el nombre de Jesús se lo digo, que esa persona fue lleno del Espíritu Santo. Ahora están haciendo como un niño. Ahora le toca a esa persona. Me dijo, ora por mí, ora por mí, ora por mí, por favor, ora por mí. Y vamos a seguir orando, pero lo que estamos acá, si usted cree que está enfermo, si tiene algo y quiere que el pastor o yo que estoy predicando, cualquiera de los hermanos, con fe le imponga la mano en el nombre de Jesús, para que Jesús tome las enfermedades. O si usted quiere ser lleno del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, esta noche, en el nombre de Jesús, porque es que debemos de ser no solo oidores de la palabra, sino hacedores de ella. ¿Entendemos eso? Cuando usted es una gente cojo y con una mano seca, ¿qué es lo que le dice? Levántate, toma tu camilla y anda, o extiende tu brazo. Se le dice eso. A los demonios se le dicen, sal fuera. Jesús le dijo a un demonio, demonio mudo y sordo, sal. Y salió. Con la palabra es que se hace. Con la palabra de Dios. A los enfermos hay que imponerle las manos para que se cumpla lo que está escrito. Él tomó todas nuestras enfermedades, la tomó. Crea lo que Él la toma, en el nombre de Jesús. Hay que creerlo, hay que practicarlo. Porque cuando empezamos a practicar eso, tenemos una iglesia viva, fuerte. Imponer la mano, el pastor, la primera vez que yo vine acá, yo lo grabé, pastor. Usted no sabe qué decirte, pero yo lo grabé y gloria a Dios. Y cuando lo llevé a mi casa y yo estaba orando, yo oía al pastor, se oía desde allá el pastor hablando en lengua. En la grabación se oyó. Yo dije, ¡ah! Y lo primero que yo le dije a él, pastor, impóngame la mano. Oye, porque yo vine como la parábola de las 10 vírgenes. Las 10 vírgenes que son cristianos, unos creen y otros no creen en el Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que sucede? Que a la que le faltó aceite, ¿qué es lo que le falta? A las 5 que le faltaron aceite, le falta el Espíritu Santo. Y yo dije, espérate un momentito, yo quiero eso. Y si es imponiendo la mano, yo tengo fe para recibirlo. Y al pastor en estos días se le escribí, pastor, yo estoy orando para que usted, a través de la... Porque los dones espirituales hay que pedirlos. Si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre os dará el Espíritu Santo a los que se lo piden? Gloria a Dios. Y debemos de procurar todo eso. Pero tenemos que aprender esto de lo que le estoy diciendo. Cuando le suceda, no vayan donde los incrédulos a cacarearlo. Porque Jesús dice, no se lo digan a nadie. Después, con el tiempo, ya. Pero no de una vez. Hermano, yo quiero orar por alguien. Y si alguien me quiere imponer la mano, o si alguien quiere recibir el Espíritu Santo, vamos a imponer la mano a ti, pastor, esta noche, en el nombre de Jesús. Mire, alguien se paró, pastor, venga, vamos a imponer las manos a él. Si alguien quiere que le impongamos la mano por enfermedad para recibir el don del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús lo vamos a hacer esta noche. Gloria a Dios, pastor, vamos a hacerlo en el nombre de Jesús.
Vamos a orar, oh Dios mío, oh Padre Santo, vamos a orar primero. Aleluya. Oh Espíritu Santo, ven que hay personas que se han levantado. Aleluya. Oh Dios mío, yo te quiero que tú te manifiestes en la noche de hoy, En el Dios nombre de mío. Jesús. En el nombre de En el Jesús. nombre de Jesús. En el nombre de En el Jesús, nombre de Jesús. recíbelo el Recibe. Espíritu Santo. Recibe en el nombre de Recibe Jesús. sanidad en el nombre En de el Jesús. nombre poderoso Él se de está Cristo. llevando todas tus En el nombre enfermedades. poderoso En de el Cristo. nombre de Jesús. Llena mi enemigo, En el Dios, nombre en el de nombre de Jesús, oh Dios mío. Tú llevaste Oh tus Dios enfermedades, mío. Señor, en el nombre de Llévatela Jesús. toda, llévatela. Oh, Dios mío, que Recibe el entendimiento Espíritu en el nombre Santo. del Señor. Profetiza al En el nombre Espíritu, poderoso de profetiza al Espíritu. Ven de los cuatro vientos, Espíritu Santo. Santo. Glorifícate, Dios Alabanza, mío. poder de Dios. Dios mío, glorifícate en el Santo, nombre de santo, Jesús llena, Santo. llena, llena, llena. Llénalo del Espíritu Santo, En el Dios nombre de mío. Jesús. En el Capacita, nombre Dios. de Jesús. En el En el nombre nombre de poderoso de Jesús. Cristo. En el En el nombre nombre de poderoso Jesús. En el nombre de Suelta, Jesús. en el nombre de Jesús. Suelta nuestras Las cuerdas lenguas, Señor. vocales, En el Padre nombre de Santo, oh Dios mío, Llena, llénalo, capacita, Padre Dios. Santo, En en el nombre del poderoso de Señor Cristo. Jesús. Oh, ministro conforme a tu gracia, Espíritu Santo. Santo y alabado sea tu nombre. En el nombre poderoso de Cristo En el nombre Jesús. poderoso de Jesús. Damos la gloria, ahora, Gloria a Señor. Dios. Gracias, Santo y alabado alabado, Señor. sea, oh Dios mío. En el nombre de Cristo Jesús. Oh Dios mío. Oh, santo. gracias, gracias te damos, Señor. Gloria, gloria, gloria en nombre de Santo y Cristo. alabado sea tu nombre. Aleluya. Santo, Dios mío. Gloria a Dios. Recíbelo en el nombre de Jesús. Santo en el nombre de Créalo Jesús. que lo recibió. Créalo que lo recibió en Crea el nombre de sanidad, Jesús. Dios, y dile, ten la gracia. Gracias, diga, Señor. recíbelo en el nombre de Jesús. Poderoso Jesús. En el nombre de Jesús. Aleluya. Oh, Dios mío, lo has recibido, Padre Santo. Esa Gloria a lengua, Dios. suéltala, Dios mío. Suelta esa cuerda vocal, suéltala, Dios mío. En el nombre del Señor Jesús, oh, glorifícate, Padre Santo. Bendito sea en el nombre de Jesús. Santo. Gloria a Dios, amén. Dios le bendiga, hermano, en el nombre de Jesús. Dios le bendiga, Dios le bendiga. Vamos a orar para terminar ahora. Oh, gracias, Padre, tú te has manifestado, Dios mío. Vamos a este coro ahí. Oh, Dios mío, Padre Santo, Dios mío, Padre querido, gracias, Señor. Gracias, Padre de amor. Gracias, Señor Jesús.